Buenas, hoy vamos a ver el concepto de integral para física en segundo de bachillerato. Los requisitos para poder seguir el vídeo sin perderse son saber derivar funciones muy sencillas como los polinomios y entender el concepto de límite. No hace falta acordarse de todas las reglas de los límites, pero sí recordar el concepto en sí. Aunque si estáis cursando física en segundo de bachillerato, en la asignatura de matemáticas volveréis a ver todas las reglas de los límites. Pero para este vídeo, solamente con acordarse del concepto de límite, que no es nada complicado, sirve. En este vídeo vamos a entender las integrales como herramientas matemáticas, como si fuesen una receta que aplicamos a un problema físico determinado. No nos vamos a centrar en demostraciones ni en rigor matemático. Aquí solamente nos va a bastar la intuición. De eso es de lo que va la física, de la intuición. El rigor es más para los matemáticos. El vídeo está dividido en diferentes partes y el final del todo englobará una conclusión que juntará todas estas partes para tener un entendimiento profundo e intuitivo del concepto de integral. Así que comenzamos. Antiderivada. La idea fundamental de todo el vídeo es entender que la integral es la operación inversa a la derivada. Es decir, imaginemos que tenemos una función de x. Por ejemplo, llamémosla f mayúscula de x. Si esta función la derivamos f mayúscula de x respecto de x, obtenemos otra nueva función, que la vamos a llamar f minúscula de x. Pues bien, el concepto de integrar es al revés que lo que acabamos de hacer aquí. Es decir, si me dan f minúscula de x, yo me tengo que preguntar qué función he derivado para obtenerla. Es decir, integrar consiste en averiguar f mayúscula de x, no f minúscula de x. O sea que el problema consiste en, dada una función f minúscula de x, nos tenemos que preguntar qué función f mayúscula de x ha sido derivada para obtener esta función. Vamos a aprender a integrar las funciones más sencillas de todas, los polinomios. Vamos a suponer que tenemos una función f mayúscula de x que es igual a x al cuadrado. Si la derivamos, obtendremos 2x. Porque, pues si sabemos o recordamos la derivada de los polinomios, si tenemos un polinomio x elevado a n, su derivada será n por x elevado a n menos 1. Si tenemos x al cuadrado, su derivada será el 2 más adelante por x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces no lo ponemos, 2x. Por tanto, lo que queremos encontrar ahora es una relación inversa a esta de aquí, es decir, dado este polinomio de aquí, ¿cómo puedo obtener una regla general para obtener el polinomio de antes? Bien, vamos a hacer una proposición. Vamos a proponer la función f mayúscula de x igual a x elevado a n más 1 dividido n más 1. Y vamos a decir que esta función es la integral de la función f de x igual a x elevado a n. ¿Cómo podemos comprobar si esto es cierto? Pues x elevado a n, o sea, f minúscula de x, ha de ser la derivada de f mayúscula de x. Por tanto, vamos a hacerlo. Tenemos que derivar x elevado a n más 1 dividido n más 1. Bien, 1 partido n más 1 puede salir fuera de la derivada, porque es una constante. Entonces esto es 1 partido n más 1 por la derivada respecto de x elevado a n más 1. ¿Y cuál es la derivada de x elevado a n más 1? Pues con la regla que sabemos ya de derivación, esto será el n más 1 pasa adelante multiplicando, o sea, esto lo multiplicamos por n más 1, por x elevado a n más 1 menos 1. Si operamos esto, vemos que este n más 1 se puede ir con este n más 1 y x elevado a n más 1 menos 1, este más 1 con menos 1 se hace un 0 y nos queda x elevado a n. O sea, se ha cumplido lo que hemos propuesto. Esta función de aquí
es la primitiva o la antiderivada de esta función de aquí. ¿Y cómo podemos escribirlo y expresarlo? Lo hacemos mediante la regla general y mediante la notación de integral, que es la siguiente. F de x será igual a la integral de f minúscula de x diferencial de x. Se escribe así, y esto es un por, realmente. Por tanto, en el caso de la integral de un polinomio, tenemos que f mayúscula de x, que será la integral de x elevado a n por diferencial de x, será igual a x elevado a n más 1 dividido n más 1, y le tenemos que sumar una constante, porque, claro, si yo derivo esto, obtengo esto. Pero si yo derivo esto más 1, también obtengo esto. Si derivo esto más 2, también obtengo esto. Si derivo esto más cualquier número constante, también obtengo esto, porque la derivada de una constante es 0. Entonces hemos perdido esa información. Así que hay que poner siempre la constante de integración. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a obtener la antiderivada de la función 5x al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es hacer la integral de f de x respecto de x, que será la integral de 5x al cuadrado diferencial de x. De la misma forma que una constante que está multiplicando una función puede salir fuera en una derivada, también lo puede hacer en una integral. Entonces esto será 5 por la integral de x al cuadrado diferencial de x. Si aplicamos la regla que hemos obtenido arriba para las integrales, tendremos que el resultado será 5 por, si tenemos x al cuadrado, su integral será x elevado a 2 más 1, o sea, x elevado a 3, dividido 2 más 1, o sea, 3. Y al final del todo le añadimos la constante de integración. ¿Qué significa este resultado de aquí? Significa que si lo derivamos, recuperaremos 5x al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo para abordar todos los posibles casos que nos puedan poner para hacer integrales de polinomios o de inversos de polinomios, como es el caso. Bien, he anotado aquí la regla general y el caso excepcional, que es que la n no puede valer menos 1, porque si la n vale menos 1, estaremos dividiendo entre 0. Y eso en matemáticas no está definido. Por tanto, cuando tengamos que integrar algo dividido x, que significa algo por x elevado a menos 1, no podremos utilizar esta regla. Habrá que utilizar otra regla que se verá en un curso de matemáticas, de integrales, donde estará todo ya mejor definido. Bien, pero si queremos hacer la integral o la antiderivada en este caso de esta función de aquí, lo que tendremos que hacer es integrar f de x respecto de x, que será igual a la integral de 2 dividido x al cuadrado diferencial de x. Igual que antes, la constante que está multiplicando a la función puede salir fuera de la integral. Esto será 2 por la integral de 1 partido x al cuadrado por diferencial de x. 1 partido x al cuadrado es lo mismo que x elevado a menos 2. Esto debería de ser ya bastante más familiar. Si no es familiar, pues hay que practicarlo más veces. Pero esto es x elevado a menos 2 por diferencial de x. Y ahora tenemos x elevado a un número que no es menos 1. Podemos aplicar la regla de integración. De forma que esto nos quedará 2 por x elevado a menos 2 más 1, es x elevado a menos 1, dividido menos 2 más 1, que es menos 1. Y al final del todo añadimos la constante de integración. Si dejamos esto un poco más apañado, dividir entre menos 1 es como multiplicar por menos 1, o sea, es como poner un menos aquí delante. Entonces, lo que tendremos será menos 2, y ahora, x elevado a menos 1 es 1 partido x elevado a 1, o sea, 1 partido x. Por tanto, esto es 2 partido x. Y más c. Este es el resultado de la integral. Lo que significa esto es que si derivamos todo esto, obtendremos 2 partido x al cuadrado.
el siguiente concepto para añadir un poco de profundidad a todo el concepto en sí de la integral es el área bajo una curva, el área bajo una función. Supongamos que tenemos una función f de x que en un determinado intervalo a b pues tiene esta forma. Llamaremos integral definida al área debajo de esta curva. ¿Cómo y cuál es la motivación para poder definir este tipo de integral? Pues bien, vamos a intentar calcular el área debajo de esta curva imaginándonos que no tenemos ni idea de integrales, que es de momento lo que ocurre. Entonces, una buena forma o una forma que por lo menos nos da un resultado aproximado del área debajo de esta curva es dividir esto, por ejemplo, en dos rectángulos. Yo tengo este rectángulo de aquí y luego tengo este rectángulo de aquí. Estamos de acuerdo en que el área de este rectángulo más el área de este rectángulo no es el área que hay debajo de la curva, pero será un resultado aproximado. Si queremos aproximar todavía más el resultado, tendremos que poner más y más rectángulos. O sea, por ejemplo, este rectángulo de aquí, más 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 este rectángulo de aquí. Y podemos poner los que nos dé la gana. Imaginamos que tenemos n rectángulos, ¿vale? Siendo n el número que queramos. Tenemos n rectángulos. Si escogemos un trocito, o sea, un rectángulo chiquitito, la base de este rectángulo medirá, pues, x sub i más 1 menos x sub i, donde i es un número que va desde 1 hasta n. Y recuerdo, n es el número que nos dé la gana. Entonces, esto es una variación de coordenada en el eje x. Y vamos a llamarlo variación de x sub i, porque hay n variaciones de x. Hay muchas variaciones de x en este intervalo. Y la suma de todas, no de todas las variaciones de x, pero sino de todas las áreas, dará el área debajo de la curva. Bien, vamos a calcular el área de este trocito de aquí, ¿de acuerdo? El área de un rectángulo sabemos que es base por altura. Entonces, el área sub i, el área del rectángulo número i, donde, recuerdo, i va de 1 a n y n es el número que quieras, el área que va de 1 a i es la base, que es variación de x número i, por la altura. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? La altura de este rectángulo es la función evaluada en xi, x sub i. Es f evaluado en la posición iésima del eje x, ¿de acuerdo? Y así con todos los rectángulos. Este es el área de un trocito de rectángulo y lo estamos expresando de forma genérica. Voy a cambiarle el orden a esto porque multiplicar 3 por 4 y 4 por 3 es lo mismo. Y vamos a definir el área aproximada porque, claro, si sumamos el área de este número finito de rectángulos, estamos también de acuerdo en que, vale, es una mejor aproximación, pero sigue siendo una aproximación al área verdadera, de forma que no es el área total, es el área aproximada. El área aproximada será la suma, y lo expresamos con esto de aquí, no sé si será algo familiar, pero significa sumatorio, que va desde i igual a 1 hasta el número de rectángulos que tengamos, será el sumatorio de todas estas áreas pequeñitas. Como todas estas áreas pequeñitas, es decir, de a sub i. Esto será pues a1 más a2 más tal, hasta llegar hasta a sub n. Como la expresión genérica de a sub i es esto de aquí, pues vamos a ponerlo. El área aproximada será la suma, que va desde 1 hasta el número de rectangulitos, de f de x evaluado en la posición y por el incremento de x evaluado en la posición y. Y ahora es cuando entra el concepto de límite. Imaginemos que ponemos muchos rectángulos y no paramos de poner rectángulos. N sube un montón. Imaginemos que ponemos infinitos rectángulos, que n tiende a infinito. Hacemos el límite cuando n tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo todos en que cuando n tiende a infinito, para que quepan más y más rectángulos, los rectángulos que ya hay aquí, su base tiene que ser cada vez más pequeña? Es decir, el incremento de x es cada vez más pequeño.
si estamos todos de acuerdo, si estamos todos de acuerdo en eso, significa que cuando n va a infinito, cada variación de x va a 0. Y si recordamos la definición de derivada, esto de aquí, cuando un incremento de x tiende a 0, lo solemos expresar como un diferencial de x. Como ahora en vez de tener incrementos finitos tenemos diferenciales de x, porque estamos añadiendo rectángulos de forma continua, cuando evaluemos la función en la posición iésima estaremos realmente evaluando la función en la posición x que toque, entonces será f de x genérico, de forma que en el límite este producto de aquí se habrá transformado en f de x por diferencial de x. Así que, si hacemos el límite cuando n va a infinito del sumatorio desde que i va a 1 hasta n de f evaluado en la posición i de x por el incremento iésimo en x, esto será una suma infinita y continua, es decir, pasando por todos y cada uno de los puntos intermedios que hay entre a y b, será una suma infinita y continua de rectángulos diferenciales que ahora sí que sí darán el valor exacto del área. Esta suma, este sumatorio de forma continua, en vez de expresarlo de esta forma, se expresa de esta forma. Y aquí es donde surge la notación de integral que ya hemos utilizado antes. Como hemos dicho en lo del límite, en vez de poner incremento de x, ahora tenemos un diferencial en el trozo de función genérico. Por tanto, aquí tenemos f de x por diferencial de x. Y como es una suma continua e infinita, no tiene sentido hablar de algo que sumamos 1 a 1, a 1 más a 2, más a 3, más a 4, no tiene sentido hablar de eso. Tiene sentido hablar del intervalo en el que estamos sumando todos esos rectángulos diferenciales. Ese intervalo es el intervalo que va desde A hasta B. Y esto es el concepto de integral definida. Es el área debajo de la curva. Vamos con la conclusión del vídeo. Ya tenemos entendido el concepto de integral como la operación inversa de la derivada, como la antiderivada. Y también tenemos la interpretación geométrica como el área debajo de la curva de una función. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos relaciona estas dos visiones de las integrales. Nos dice que si tenemos una función f minúscula de x que es la derivada de una función f mayúscula de x, entonces, si hacemos la integral de esta función en un intervalo que va desde a hasta b del eje x, su resultado será la primitiva evaluada en el punto final menos la primitiva evaluada en el punto inicial. Este es el teorema fundamental del cálculo. Repito, no está ni demostrado en este vídeo, ni hemos añadido todas las condiciones que hacen falta, que es que la función sea continua, diferenciable y demás, que esos son detalles que se ven más en la asignatura de matemáticas. Aquí, como en física, todas las funciones que vamos a ver van a ser continuas y diferenciables, directamente utilizaremos esto de aquí sin preocuparnos mucho. Pero, repito, en un vídeo más de matemáticas, pues se comentará más con rigor todas las condiciones que hacen falta para que se cumpla este teorema. Antes de terminar, vamos a hacer un ejemplo que ilustre la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Vamos a calcular la integral que va desde menos 1 hasta 2 de la función 5x al cuadrado. Bien, lo expresaremos aquí. Pondremos 5x al cuadrado por diferencial de x. Esto será la primitiva evaluada en 2 menos la primitiva evaluada en menos 1. ¿Cómo calculamos la primitiva? Pues con el concepto de antiderivada que hemos visto al principio del vídeo, haciendo 5x al cuadrado diferencial de x sin límites de integración. Es decir, ¿qué función hemos derivado para conseguir 5x al cuadrado? Pues bien, sacamos el 5 fuera de la integral, integramos x al cuadrado y utilizamos la regla del principio del vídeo, que consistía en sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el exponente más 1. Es decir, esto es 5 por x al cubo dividido 3. Por tanto, esto de aquí será 5 por x al cubo dividido 3 y
Esto es notación, se le suele poner entre corchetes y decimos va de -1 a 2, indicando que tenemos que hacer una resta. Esta resta de aquí. De forma que podemos sacar factor común en 5 tercios. Así que esto será 5 tercios por x elevado al cubo evaluado en 2, o sea, 2 elevado al cubo, menos, otra vez, x elevado al cubo evaluado en -1, o sea, -1 al cubo. Si esto lo resolvemos, esto es 5 tercios por 2 elevado al cubo es 8. -1 elevado al cubo es -1. Entonces es 8 menos -1. Es 8 más 1. 8 más 1 es 9. Esto es 5 por 9 dividido 3. Y 9 dividido 3 es 3. Entonces, esto queda como 5 por 3, que son 15. Y este ha sido el vídeo.